Si alguno de ustedes recuerda algo de lo que hablamos la semana pasada, lo pueden compartir conmigo y con la iglesia. ¿De qué hablamos la semana pasada? Amén. Santo Jesús. Hizo la tarea. Gloria a Dios, aleluya. El enfoque. Amén. ¿Alguien más? ¿Algo más que se recuerden? ¿No? Amén. Hoy vamos a hablar de la consecuencia. Amén. Santo es Jesús. Amén. Bueno, hacemos un pequeño resumen. Leemos la palabra en el libro de Mateo. (16, 23). Dice: pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada, o por qué no miras las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Amén. La semana pasada hablamos sobre el enfoque, lo que es la palabra enfocarse, lo que es mantenerse su visión, mantenerse concentrado en el propósito. También hablamos que uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es la falta de propósito. Y usted no sabe su propósito si usted no sabe, si usted no se enfoca, si usted no tiene conocimiento. Es muy difícil que usted tenga un propósito. Amén. Cuando usted no tiene un propósito, usted es la persona que va de aquí para allá. Si se pueden fijar, hay muchas personas que viven la vida por vivirla. Y viven la vida de rutina. Se levantan por la mañana, se bañan, se cepillan, comen y viven el día a día en una rutina, sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de propósito. Amén. Así también nosotros muchas veces venimos a la iglesia sin ningún tipo de propósito. Simplemente venimos a la iglesia a sentarnos, a escuchar y a no hacer nada más. O sea, no tenemos un propósito de venir a la iglesia a adorar a Dios. Todo cristiano que viene a la iglesia tiene que tener el propósito de venir a la iglesia a adorar a Dios. Amén. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria. Ahora bien, en este día vamos a tratar de abundar sobre la consecuencia. La semana pasada hablamos que cuando tú tienes un propósito, tiene 3 etapas: el inicio, el intermedio, que es el proceso, y el final. O sea, la consecuencia, el resultado. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora bien, la consecuencia es el resultado de aquello que usted hizo o no hizo. ¿Cómo así de lo que yo no hice? La palabra nos enseña que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. O sea, todo. Si usted se fija, la vida no se detiene porque usted esté sentado aquí en la iglesia. Hay personas por afuera, hay autos que siguen en circulación. O sea, la vida no se detiene, la vida va. O sea, cada decisión que usted toma tiene consecuencias. Sea para bien o sea para mal. Si nosotros lo podemos poner en la vida secular, si usted, por ejemplo, se despierta por la mañana, toma la decisión de bañarse, cepillarse y ponerse oloroso, la consecuencia es que usted va a estar limpio. Ahora, si lo contrario es que usted se levanta y usted decide hacer nada, entonces el resultado y la consecuencia es que usted va a estar con mal olor. O sea, todo tiene consecuencias. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Ahora bien, todo ser humano y toda persona es fundamental e indispensable que tenga un buen oído. El saber escuchar influye bastante en la vida de nosotros.
cuando usted escucha cualquier tipo de canción, usted se mete en la canción. Hay canciones que son tristes y usted su ánimo se le pone triste. Hay canciones que son vivas y usted se pone energético. ¿Por qué? Porque usted está escuchando. O sea, el oído juega un papel fundamental en la vida de todo ser humano. Por eso dice la palabra en Romanos 10, 17. Dice que la fe viene ¿por qué? El oír. Aleluya. O sea, el principio de su creencia y de su fe inicia ¿con qué? Con lo que usted escucha. Amén. Entonces es muy importante usted saber escuchar bien, porque cuando usted escucha bien, usted sabe, y cuando usted sabe, usted se concentra en eso que usted sabe, y al usted concentrarse, se pone en movimiento, se pone en acción. Amén. O sea, el oído es tan importante, porque depende de lo que usted escucha, lo va a influenciar a usted a ponerse en acción. Amén. Si nosotros leemos la historia de Pedro, cuando Jesús le habla y le dice a sus discípulos, miren, yo tengo un propósito aquí en la tierra. Yo vine aquí a morir por la humanidad. Yo vine aquí a restaurar la relación de padre e hijo, de Dios y el hombre. Pero me es necesario que yo perezca. Me es necesario que me maltraten. Me es necesario que me pasen un sinnúmero de cosas. Pero voy a ser crucificado y moriré por la humanidad. Pero al tercer día resucitaré. En ese versículo es lo que estamos estudiando en esta noche. Jesús estaba anunciando a sus discípulos lo que le iba a acontecer. Pero ¿qué pasa? Pedro, lo primero que hace Pedro es llamar a Jesús aparte y decirle a Jesús, mira, en ninguna manera te acontezca tal cosa. O sea, Jesús, no te sacrifiques por la humanidad. O sea, Jesús, no mueras por el hombre. Jesús, no cumplas tu propósito. Jesús, desvíate de eso que Dios te habló para que vinieras a hacer. Pero lo que en este versículo a mí me llama mucho la atención es la respuesta que Jesús le da a Pedro. Santo, ¿de quién vive? Y a su nombre. Dice así, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús estaba viendo a Pedro, pero lo que él estaba escuchando no era Pedro. Por eso Jesús directamente reprende a Satanás. Él no le dice, te reprendo, Pedro. Él no le dice, me eres de tropiezo, Pedro. No, él sabe que lo quiere desviar, lo que lo quiere distraer y desenfocar de ese propósito, no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del enemigo. Por eso él inmediatamente le dice, te reprendo, Satanás. Ahora Jesús supo diferenciar quién estaba hablando. O sea, Jesús sabía escuchar bien. Por eso dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz. O sea, la oveja reconoce bien cuando su pastor la está llamando. Amén. En una ocasión se hizo un estudio en un campo. Había muchas ovejas.
Y vino una persona y llamaba a las ovejas, pero ninguna oveja respondía, ni ninguna oveja se acercaba. Hasta que llegó el verdadero pastor de ellos. Y ellos reconocieron la voz de su pastor. Ahora bien, santo es Jesús. Para usted poder reconocer la voz de alguien, usted necesita pasar tiempo con ese alguien. Si usted no pasa tiempo con una persona, usted no la va a conocer. Por ejemplo, si mi esposa me llama por teléfono, aunque yo no vea su número, yo cojo la llamada, reconozco su voz. Hermosa. Porque tenemos un compartir y un diario vivir, una cercanía. Por eso yo reconozco su voz. Ahora, para nosotros poder reconocer la voz de Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. Amén. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora bien, el enemigo, hermano y hermana, el enemigo no se anda con rodeo, ni se anda con jueguito. El enemigo, como siempre dice mi pastor, es una persona altamente peligrosa. Tiene mucho años. Por eso dice la palabra de Dios que él anda como león, buscando a quién. O sea, cuando usted se imagina esa escena, un león siempre está al acecho, buscando al más débil o al que se descuide. Y cuando se descuide, ¡ya!, se lo come. Así mismo anda el enemigo buscando a cada uno de los hijos de Dios que se descuidan y se desvían. Y a él no le importa si usted es pastor, pastora, líder de alabanza, líder de lo que sea. Él no respeta rango. Él usa a todo aquel que se descuida. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Saber escuchar bien. Saber escuchar bien. Pedro andaba con Jesús y vio todo lo que Jesús hacía. La pesca, cuando multiplicó los panes, los milagros que hacía, lo que predicaba. Pero ¿qué pasa? Pedro tenía un problema. ¿Y era qué? Que Pedro era incrédulo, hermano. Pedro era incrédulo. O sea, tenía poca fe, así chiquitita. Si nosotros leemos la historia, santo es Jesús. Cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, aleluya, dice la palabra que los discípulos tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. Pero Jesús le habla. La hermana Sheila ahorita dijo un versículo. La fe es, ¿me lo puedes repetir? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. ¿Y la fe viene por qué? Entonces, si usted no tiene fe, es porque usted no está escuchando bien. Entonces, el problema de Pedro era que no tenía fe, porque no sabía escuchar la voz de su maestro. Escuchar bien. Escuchar bien. Por eso, cuando Jesús iba caminando, que ellos tenían miedo, Él les habló. Y les dijo, tranquilo, yo soy. Óyeme, no tengan miedo, que yo soy. No soy un fantasma. Soy yo el Mesías. Soy yo tu maestro. Pobrecito Pedro, que oyendo hoy, hermano.
Lo primero que Pedro hace, mis queridos hermanos, es dudar. Por eso él dice, Señor, si eres tú, ahí vienen las señales. Si eres tú, porque yo no creo que tú eres el que me está hablando, que está ahí. Yo no estoy convencido, yo te estoy viendo, pero si eres tú, que vaya yo allá. O sea, Pedro ni escuchando la voz de su maestro, ni escuchando, ni viendo. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermano. La respuesta de Jesús cuando Pedro comienza a hundirse. Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo te estoy hablando que vengas y aún así tú dudaste. Pero la cosa de Pedro no solamente se limita ahí. Si nosotros analizamos bien los inicios, no el final, los inicios de Pedro, Jesús se cansaba, hermano, de hablar con Pedro. Se cansaba de hablar con Pedro, pero Pedro no quería escuchar. Aleluya, bendito eres Jesús. Hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. Aleluya, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. Sí, también. No, no, no. Jesús, con quien más trató, fue con el carácter de Pedro. Amén. Porque él sabía lo que Pedro, quién era Pedro. Amén. Es evidente porque de entre todos los apóstoles, con quien Jesús trató con su carácter directamente, fue con el de Pedro, con el carácter de Pedro. Amén. Dios te está hablando en el Espíritu, tenemos el mismo pensamiento. Con Pedro fue que Jesús más hablaba y lo corregía por eso decir, lo amonestaba antes. Si nosotros leemos cuando Pedro negó a Jesús, hermano, miren, dice Mateo 26 del 69. Vamos a leerlo. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él delante de todos diciendo: no sé lo que dices. O sea, de antemano, mira lo que la hermana así acaba de decir. Cuando Jesús anunció que iba a ser crucificado y que iba a ser entregado, el primero que sale es Pedro. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús, sabiendo las cosas, le habla a Pedro y le dice: Pedro, cálmate un momento, relájate, porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a seguir contigo hasta el final. Pedro, escúchame un momento, que no, Señor, yo no voy a negarte. Yo, si es posible morir, moriré contigo. Y Jesús: pero Pedro, cálmate un momento y escucha. Oye, Jesús estaba advirtiendo a Pedro de lo que iba a acontecer, pero Pedro seguía que no, y que no, y que no, y que él iba a ser fiel hasta el final. Y Jesús diciéndole: Pedro, me vas a negar. Pero Pedro nunca puso atención a lo que Jesús le estaba hablando. Ahora, ¿por qué Jesús quería librar a Pedro de eso? Porque más antes de esos versículos Jesús predicaba que todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Santo Jesús. ¿Ella vive? Y a su nombre. Santo eres Jesús. Jesús estaba advirtiendo a Pedro para que no cometa tal cosa.
Pero Pedro, al no saber escuchar bien, al no querer escuchar, tuvo sus consecuencias. Y negó a Jesús delante de todos. Pero qué bueno que dice la palabra que la misericordia de Dios se nueva cada mañana. Amén. Amén. Y que su amor sobrepasa todo entendimiento. Y aunque nosotros no sabemos escuchar y nos desviemos, Él es fiel para con nosotros. Amén. Por eso Jesús, cuando le dice a sus discípulos lo que le iba a acontecer, Él sabía diferenciar quién le estaba hablando y Él mantenía su enfoque hasta el final. Él decía, a mí no me importa que tú andes conmigo para arriba y para abajo, Pedro. A mí no me importa que yo te mande a ti a sacar un pez. A mí no me importa que seamos compañeros y que tú seas mi discípulo. Si tú me quieres desviar de mi propósito de Dios, te reprendo. No hago excepción de persona, ni con los cercanos, ni con los lejanos. Mi propósito lo voy a mantener hasta el final. Por eso Jesús le dijo, te reprendo. Y no escuchó la voz de Pedro. Ahora, cuando usted no sabe escuchar bien, hermano, es muy fácil que usted no sepa diferenciar quién le está hablando. Y cuando usted no sabe diferenciar quién está hablando, es muy fácil que usted se desvíe. Y hermano y hermana, el evangelio no es un relajo. Esto es serio. Es su vida que está en juego. Esto no es para creerse el más santo, ni para creerse venir a la iglesia todos los miércoles y los domingos a cuatro paredes. El evangelio es más allá que eso. El evangelio es un estilo de vida. Amén. Y no solamente se vive en la iglesia, se vive afuera. Y para usted vivir una vida en santidad, adentro y afuera de la iglesia, tiene que saber. Y tiene que saber escuchar la voz de su Padre. Por eso en Apocalipsis, Santo es Jesús. Hermano, siempre. Y a su nombre. Aleluya, bendito eres Jesús. Apocalipsis 2 dice lo siguiente. Apocalipsis 2, el 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti. Aleluya, bendito eres Jesús. Santo eres, Espíritu Santo, que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor es el que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hay muchas iglesias y muchas personas que comienzan bien temerosos de Dios, como habla aquí, pero en un momento se desenfocan y se desvían del camino y se olvidan de la primicia, de lo más importante que es, o sea, la prioridad. Y lo más importante y lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted hace la voluntad de Dios, le duela a quien le duela y le pique. Amén. Porque usted, su prioridad es ser crucificado. Su
prioridad es obedecer la voz que le habló hasta el final. Cuando usted no obedece la voz de Dios, lo que Él le dice, usted se convierte en una persona desobediente. Y todos sabemos que un desobediente no entrará, porque toda desobediencia es pecado. Amén. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Ahora bien, cuando usted sabe bien las cosas, cuando usted sabe bien reconocer la voz de su maestro, porque como le dije al principio, el enemigo va a utilizar quien sea que le dé el chance y va a buscar la manera de descentrarte, desenfocarte de ese propósito que Dios tiene. Ahora depende de ti a quién estás escuchando, porque el enemigo siempre va a hablar, siempre él va a intentar, siempre él va a intentar cómo desviarte del propósito de Dios. Él no va a detenerse, porque su propósito principal es que todos perezcamos. Pero el propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Amén. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Saber escuchar bien. Por eso, cuando Juan el Bautista, antes de ser crucificado, mandó a sus mensajeros. Amén. ¿Cómo amén? Saber escuchar bien. Juan el Bautista no